Hola, Andalucía, es ya la 1 de la tarde y como les había avanzado antes, ahora vamos a hablar con nuestro experto en economía de un tema complejo como es la factura de electricidad y todo lo que hay alrededor. Pero antes vamos a hacer un poco de contexto con un vídeo que tenemos preparado con una noticia, y es que hoy la Comisión Europea está lista para proponer esta semana un tope de precio dinámico de último recurso para el gas natural y también límites obligatorios sobre el grado en que los precios negociados pueden fluctuar en un solo día, según un borrador de propuesta. La Comisión Europea presenta este martes sus nuevas propuestas legislativas para hacer frente al encarecimiento del gas y conseguir abaratar la factura eléctrica de hogares y empresas. Bruselas aprobará dentro de este paquete de medidas la creación de un índice sintético para los precios del gas a partir de marzo de 2023. La Comisión impondrá también un límite de precios al mercado intradiario de gas y facilitará el estudio de un tope al gas. Asimismo, Bruselas pondrá en marcha medidas para reforzar la liquidez de las empresas de forma de que puedan reducir el riesgo del mercado existente. Para ello, habilitará hasta 4.000 millones para cámaras de compensación y extenderá las garantías a aceptar para cubrir las operaciones. La nueva batería de propuestas energéticas llegará después de que los 27 debatieran durante las últimas 2 semanas distintas posibilidades para poner un tope al precio del gas, primero a nivel de jefes de Estado y de Gobierno en la citada cumbre informal de Praga y después a nivel de ministros en otra reunión en la capital checa. Ideas claras y concretas, en palabras del primer ministro italiano Mario Draghi, que pudiesen ser aprobadas en semanas para conseguir cuanto antes reducir el precio desorbitado del gas a causa principalmente de las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania. En este paquete de medidas se incluirá también la creación de un plan de crisis para las infraestructuras críticas. El Ejecutivo Comunitario llevará a cabo test de estrés para garantizar la seguridad y la capacidad de respuesta de distintos sectores. En un primer lugar, Europa llevará a cabo el análisis de impacto en el sector energético, que ampliará posteriormente a las comunicaciones, transporte y espacio. El análisis de estas infraestructuras se propone después del sabotaje sufrido por el gasoducto Nord Stream 1. Pues ya lo ven, crisis energética, tope al gas, de repente en unos meses nos hemos hecho casi expertos nosotros también intentando descifrar qué es todo esto, qué es lo que se nos ha venido encima, pero ¿por qué pensarlo nosotros si podemos pedir ayuda a un experto en economía como es nuestro experto favorito, Antonio Morales? A ver si hoy, Antonio, buenos días. Muy buenos días. Sabes que Muy tengo un conflicto ahí con cómo presentarte con tu cargo y haberlo intentado. Catedrático de la UMA en Fundamentos del Análisis Económico. Correcto, te sale con mucha naturalidad. Vale, ese soy yo, correcto, Antonio. Antonio, tenemos un problemón porque esto es complicadísimo de entender. Esto es muy complicado. O sea, yo... Hoy es la... Bueno, ya debo venido 3 veces, ¿no? Pero hoy es la... Para que veáis lo complejo que es, me he hecho una chuleta. Me he hecho una chuleta porque llevo como 3 días dándole vueltas cómo estructurarlo, el discurso, para que de manera natural uno entienda por qué la factura, desde el punto de vista del consumidor final, por qué la factura eléctrica era tan compleja hace un año, antes de que empezase todo el follón hace un año y pico, y por qué ahora es todavía más compleja, y por qué las decisiones que tenemos nosotros de dónde me voy, si me voy al mercado regulado o al mercado libre, porque ahora es hiper complejo. Bueno, es que ahora, que si Tour, que si Mercado Libre, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Hay que empezar por el principio o hay que ir al meollo y luego Vamos a empezar por el principio. Llévanos. Vale, entonces yo no sé si tenéis por ahí vuestras facturas. Vale, mira, ahí tenéis una cosa que es el precio máximo, que aparece por ahí detrás. Hoy hay como 4 o 5 gráficos ya numerados, porque esto va a ser muy complicado. Pero la historia es la siguiente. Sí, esto es todo... Sí. Y encima me ponéis un vídeo antes y me quitáis 2 minutos y medio, que lo he mirado. Entonces, pero lo pone en contexto. Vamos a ver. Cuando uno... Fundamento de análisis económico. Cuando uno lo analiza, el mercado de la electricidad, desde el punto de vista del análisis económico, tiene 3 características que son súper curiosas y que hace que sea extremadamente complejo pensar en términos de la electricidad. Vale. A ver. ¿Cuál es el primero? El primero es que cuando uno produce electricidad, la tecnología que tiene para producir electricidad tiene muchísimos costes fijos. Es lo que nosotros llamamos costes fijos. Pensad, por ejemplo, que queréis producir electricidad por el viento. Pues, ¿qué es lo que necesitáis? Pues poner los pedazos de ventiladores, esto que tiene uno, los lleva, los construye, los pone, eso es súper, y los mantiene. ¿Vale? Y todavía no hemos producido nada. Pero luego, una vez que lo tenemos, aquello empieza a dar vueltas con el viento y casi gratis, es decir, una vez que has puesto tú la instalación, casi gratis, porque simplemente das vueltas con el viento, empieza a producir electricidad. Eso plantea un problema, y es que
Una vez que uno tiene puestos los molinos, cuantos más produzcan, hace que sea más barato producir electricidad. Cuantas más electricidad, como casi todos son costes fijos, Claro. cuantas más electricidad produzcan, mejor. Eso tiene un nombre maravilloso en teoría económica o en análisis económico, que es lo que se llama el monopolio natural. Y eso hace Mira. que lo suyo, primera palabra mágica. Voy a tomar monopolio. notas yo Tú ves también. tomando Monopolio notas. natural, Monopolio primera de natural, hoy. monopolio natural. Así que desde el punto de vista del coste de producción, lo suyo sería que hubiese solo una. Pero claro, el problema está en que no nos gustan los monopolios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde veo yo esa característica de muchos costes fijos y pocos costes variables? Pues si yo lo miro eso en la factura, voy a ver que en todas las facturas eléctricas aparece una cosa que se llamaba el término de potencia, que es una cosa fija. Aparece un coste fijo, que es que pagamos independientemente de lo que consumamos. Pagamos por las infraestructuras que tienen las Exactamente, empresas. eso es, por los costes fijos asociados a esas producciones. Entonces aparece siempre que ahí se llamaba ese coste fijo, que antes cuando tú llamabas por teléfono, hace 20 años, aparecía coste de establecimiento de llamada. Efectivamente, 25 céntimos. es verdad. Y luego no sé qué, ¿vale? Ese coste fijo, eso viene por el simple hecho de que tengo monopolios naturales. Y eso explica por qué aparece en electricidad esta es el término de potencia. Vale. Bien. Segunda palabra. La segunda palabra mágica que hace que esto sea súper complicado es ¿cuánto cuesta producir electricidad? Eso lo saben las que los producen. Pero nosotros, que somos los reguladores, que tenemos ahí unas cuantas empresas pequeñitas, unas cuantas poquitas empresas que producen y que queremos regularlo, porque es esta historia del monopolio natural, nosotros lo que no podemos hacer es la manera tontorrona de llegar a cuánto te cuesta producir. Porque si yo le pregunto cuánto cuesta producir, me van a decir una barbaridad. ¡Ay, me cuesta muchísimo! Ponga usted un precio regulado muy grande. Entonces, no podemos enfrentarnos a no sé el coste de producción simplemente preguntando. Necesitamos inventarnos, desde el punto de vista del análisis económico, necesitamos inventarnos una máquina de la verdad. Una máquina Una de la máquina verdad. de la verdad, esa es la primera palabra mágica. ¿Tenemos máquina de la verdad en análisis económico? Lo tenemos. ¿Cuál es? Y eso se llama las subastas. Las subastas. Vale. Y eso va a explicarnos por qué a la hora de calcular el precio de la electricidad aparecen ese tipo de gráficos que aparecen por ahí, que son precios máximos, mínimos, medios. Todo esto viene por una subasta que se hace básicamente hora a hora. O sea, esto es muy complicado. Vale, pero eso viene del hecho de que no tengo ni idea, como regulador, de los costes de producción de la electricidad. Y necesito que me lo revelen las empresas que lo producen. Perfecto. Tercer elemento interesante. Hay un tercer elemento súper interesante, que es que, desde el punto de vista del análisis económico, que es que la producción de la electricidad produce un efecto negativo en la sociedad. Es lo que nosotros llamamos una externalidad negativa, que es la contaminación. Vale. ¿Vale? Y entonces, esa contaminación, cuando el productor saca ahí toda la contaminación a la atmósfera, Sí. pues esto para la sociedad. Oiga, pero esto hace que la gente se ponga mala, esto hace que las enfermedades que haya en el futuro... Sí, bueno, esto para vosotros. Yo, como productor, no lo internalizo. Y entonces nosotros, como reguladores, queremos que lo internalicen, queremos que asuman esa externalidad que imponen a la sociedad. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Esto se hace mediante un mercado súper curioso, que también es una subasta, que es el de los derechos de emisión, que llevamos haciéndole ya 20 y tantos años. O sea, ya llevamos 2 subastas y todavía... Exactamente, hemos y todavía no empezado a tenemos ni idea. Vale. Pero digamos que estos son elementos que me explican los distintos términos que me aparecen a mí en la factura. Si vosotros vais a la factura, vais a ver que tenéis... No tenemos ninguna aquí. No tenemos ninguna. Es que da igual, porque es que la parte interesante es que la gente busque su factura. Vale, pues cada uno a buscar la última Exactamente. factura. Cuando uno busca la online o- factura, lo primero que va a venir, escrito por algún lado, es en qué tipo de mercado está. Yo antes te preguntaba a ti, ¿en qué mercado estás tú? Yo ni idea. ¿Qué tarifa tienes tú? ¿La del mercado regulado o la del mercado libre? Yo te diré que, preguntándole ¿Y a tú? todos mis... Yo no tengo ni idea tampoco. Yo tengo una sospecha. Utilizando el análisis económico tengo una sospecha. Yo creo que estoy en el mercado libre. Y ahora verás por qué. Al final, si da tiempo, si no, a la semana que viene. ¿De acuerdo? Venga, Vale. pues- Entonces, cuando vosotros miréis en vuestra factura, básicamente vais a ver precio de la energía. Y aparecerá directamente lo que vosotros pagáis por la energía. Aparecerá en cuántos megavatios hora habéis consumido, a no sé qué precio, depende del tipo de contrato que tenga, y os aparecerá ahí una pasta, un dinero. Eso explica el 40, el 50, la mitad de la factura. La otra mitad viene explicado por un montón de cargos o de recargas que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas? Mira, tenemos una serie de cosas que impone la regulación. Aparece una cosa que es el déficit de tarifa, por ahí escondido. Déficit Es de déficit de tarifa. tarifa. Esto viene de la época de Aznar. ¿Todo eso está dentro de la factura? Sí. Las primas por las renovables. Esto viene de la época de Zapatero. Luego aparecen una serie de sobrecostes
por el peaje de transporte de la electricidad y de la distribución, sobre costes adicionales. Eso va engordando poco a poco la factura. Y finalmente aparecen los impuestos. Y aparecen más de un impuesto. Aparece el IVA y aparece el impuesto especial de la electricidad. Todo eso. Ahora mismo, ¿qué porcentaje hay? Pues si queréis pensar 50 y 50, vamos bien servidos. La mitad es el coste eléctrico, la otra mitad es todos esos recargos y finalmente todos los impuestos. ¿De acuerdo? O sea, pagamos la mitad por lo que estamos consumiendo de verdad y la otra mitad por todo lo que hay que hacer para que la energía te llegue. Efectivo. De ahí que influyan las crisis influye todo, eso mundiales, europeas y exacto. demás. Y ahora es cuando hablamos con, creo que era Mario, Mario, nuestro compañero. Mario, por favor, ese gráfico 1 precioso que aparecía antes, lo quiero. ¿De acuerdo? El que tenías puesto antes. ¿Qué es lo que aparece ahí? Aparece, eso es. Ahí aparece básicamente la evolución del precio de la luz en lo que se llama el mercado mayorista, ¿vale? Hay un mercado mayorista que es esa subasta maravillosa que ocurre cada las 24 horas, cada hora, en donde se va casando oferta y demanda. Después voy a intentar contarlo rápido y aparecen ese tipo de precios. Fijaros que son precios que varían hora a hora. ¿Vale? Y aparecen con unos picos muy terribles, unos picos terribles. Fijaros que esto empieza en octubre del 21 y acaba en septiembre del 22. Hay un pico enorme, fijaros, en marzo del 22. ¿Eso qué es lo que es? Pues ese pico empieza a finales de febrero, marzo, que es cuando es la invasión de Ucrania. ¿Vale? Llegan los rusos, invaden Ucrania, ¡pa! Y nos situamos en precios de 600, 700, 800 euros. Claro, ¿de dónde veníamos? Si esto lo llegamos a pintar desde el principio del 21, que pasa que a mí el OMIE, el operador del mercado eléctrico ibérico, no me lo dejaba poner desde el principio del 21, me dejaba solo un año. Para que no nos deprimamos. Para que no nos deprimamos, porque si hace un año y pico estábamos pagando pues 20, 30, 40... Pero en verano del año pasado, después de este verano en otro gráfico, en verano del año pasado empieza a subir. Empieza a subir ese precio. Fijaros que empieza a tener ahí unos picos. En octubre veis que tiene un pico que se sitúa casi en el 300 y luego tiene otro pico a finales de año en diciembre. ¿Por qué pasa esto? Esto básicamente pasa porque empiezan a pasar cosas en otros mercados. Primero, en ese mercado que decíamos antes de esa contaminación, esos derechos de emisión, ¿vale? Pues esto es la manera que tenemos los economistas de que las empresas se coman la contaminación y entonces digan, oiga, tenemos que empezar a utilizar tecnologías que contaminen menos. ¿Cómo? Porque si ellas quieren contaminar necesitan comprar esos derechos y esos derechos van aumentando de precio conforme pasa el tiempo hasta que lleguemos al 2030 y tanto que digamos, ya no queremos contaminación, ¿vale? Porque esos derechos que se subastan, cada año hay menos. O sea, que el consumidor también está pagando para que la energética contamine menos. Cosa que nos parece bien a nosotros, a mí eso me parece bien. Pero eso no lo vamos comiendo. Y luego la segunda cosa que nos vamos comiendo y que explica esa subida durante el año 21 hasta la Navidad es que empieza a subir el coste del gas. ¿De acuerdo? Mucho antes de la guerra. Y ahí que hayamos puesto la noticia de antes porque influye en el precio de la electricidad, obviamente, ¿qué está pasando con el gas? Exactamente, están las dos correcto. Estrictamente ligadas. Estrictamente ligadas. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a intentar entender, aunque sean un par de cosas, ¿vale? A poco, hasta que lleguemos al final y digamos, ostras, ¿y ahora qué hago, Antonio? Pues ahora te digo lo que tienes que hacer. Bueno, entonces, ¿por qué influye? Porque las máquinas de la verdad, yo llego y les digo, ¿a cuánto te cuesta a ti el megavatio? Y tú dices, no te lo digo, porque si te quiero mentir, porque yo te quiero mentir, que me cuesta mucho para que el precio sea muy alto. Entonces, básicamente, lo que hacemos nosotros para esta máquina de la verdad es que las distintas productoras se peleen entre sí. Queremos que haya competencia. Que compitan y quieran darte el mejor precio. Exacto. Y la manera en la que compitan es básicamente le decimos, oye, por los primer kilovatios, ¿vale? O megavatios, ¿qué precio mínimo pides tú para empezar a meter, a vender, si quieres decirlo así, a vender megavatios, a vender electricidad? ¿Vale? Entonces dices tú, bueno, pues si el precio es muy barato, poquita, porque me cuesta mucho, poquita. Y luego, conforme vaya subiendo el precio, entonces yo querré un poco más. ¿Vale? Yo querré meter más energía. ¿Por qué? Porque hay distintas tecnologías para producir la energía. Hay unas que son, lo que te decíamos antes, las renovables, estas, que son muy baratitas, porque tú ya has hecho la instalación. Entonces, producirla, lo que sería el coste variable, es relativamente fácil, ¿vale? Pero luego tienes unas que te cuestan más producir. ¿Cuáles son las que te cuestan más producir? Las que te cuestan más producir son las que utilizan el gas natural. Porque uno puede producir electricidad con el sol, uno puede producirla con la nuclear, uno puede producirla con el viento, pero también puede producirla quemando gas, ¿vale? Tengo una central térmica que quema gas y que utiliza como factor productivo el gas. Esas son las de ciclo combinado. Esas son más caras. Entonces, cuando se le pregunta a la gente, mira, ahí se ve la escaladora. Y también más susceptibles, ¿no? Que es lo que estamos viendo, más totalmente dependientes. Exacto, ¿vale? Y ahora es donde viene la gracia. La gracia es,
se le pregunta a cada productora, dime el precio mínimo para vender esa electricidad que te viene de la nuclear y de no sé qué. Pues como esa cuesta muy poquito, entonces dicen un precio mínimo muy poquito, ¿vale? Las otras son más caras. Y entonces llega un momento en el que dice, si tú quieres que yo empiece a meter electricidad en esta subasta, que yo empiece a meter electricidad de esas centrales combinadas que son más caras, necesito pedir precios más caros. Y entonces llega un momento en el que este OMIE, ¿vale?, lo que hace es que coge y dice, venga, decidme los precios a los que me queréis vender y yo voy a construir una especie de oferta. A tal precio la gente, los 3 o 4 productores que haya, quieren vender esta cantidad. Cuando el precio es más alto, quieren vender más porque siguen vendiendo a la nuclear y a no sé qué, pero empiezan las que se producen con el gas, ¿vale? ¿Y cómo cierra? ¿A qué precio lo pone? Y ese es el famoso, ese principio que se llama marginalista. Que esa palabra ha empezado a funcionar ahora en todo el mercado eléctrico. Marginalista. Eso es, porque el precio final, el precio al que se vende la electricidad, es el precio al que cuesta producirla según la más ineficiente, que suelen ser las de ciclo combinado, que son las que utilizan el gas. Entonces, cuanto más caro sea el gas... Más cara y más ineficiente. Claro. Me cuesta mucho producir la electricidad con el gas va subiendo, me cuesta cada vez más. ¿De acuerdo? Y dice uno, ahora vosotros leéis en los periódicos y leéis lo que piensa la gente, vaya rollo de máquina de la verdad, esto en el fondo son las subastas, vaya rollo, pero ¿cómo puede ser que la más ineficiente sea la que ponga el precio? Porque esa es la que pone el precio. Me da igual. Esto no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué pasa eso? No tiene sentido, efectivamente. Ante los ojos así de no tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Desde el punto de vista del análisis económico, desde el punto de vista de la verdad. ¿Por qué tiene sentido? Porque lo que yo quiero es que se compita las distintas productoras entre sí, pero sobre todo las distintas tecnologías. Si tú sabes que la de gas va a poner el precio, es la que fija el precio, que va a ser más caro, le estás dando un incentivo a las productoras a invertir en las renovables, que son más eficientes, en esas tecnologías para que te sea todavía más rentable producirlo más barato, porque tú sabes que el precio va a estar por aquí arriba. Entonces, eso técnicamente da el incentivo, y nadie sabe el coste, pero técnicamente eso da el incentivo para que las productoras inviertan, las generadoras de electricidad, inviertan en otras que sean más baratas. Ese es el incentivo. Y ese es el principio. Y dice uno, ostras, ¿tiene todo el sentido desde el punto de vista? Tiene todo el sentido. Si yo supiese el coste, déjate de subasta y de máquina de la verdad. Oiga, esto se vende a 23, ¿qué es lo que te cuesta? Y punto. Pero no, eso claro, no lo saben. Tiene todo el sentido desde el punto de vista del análisis económico, pero bueno, al final, la sensación, yo creo que al consumidor final... Es un desastre. Al final, el que paga el pato siempre es... Digamos que al final el que paga el pato, tal y como está esto puesto así, es que lo que vamos a ver, que es maravilloso el gráfico que nos está poniendo ahora Mario, este gráfico lo quiero, ahí lo tienes, ¿vale? Fíjate, ¿esto qué es lo que me está dando? Ahí lo que me está dando es el precio de la electricidad en España, ¿vale? Que ahora que lo vea yo por ahí, el precio de la electricidad en azulito. El que pone allí spot de electricidad es el precio de la subasta, el que sale en la subasta, ¿vale? Y el que pone a la izquierda, que es el gris, es el precio del gas. Entonces uno va mirando y dice, ostras, lo entiendo todo, fijaros cómo va todo junto. Sube el gas, sube el precio de la electricidad. Y sube el precio ese que se llama PVPC, ¿sí?, que es el precio de venta al pequeño consumidor. Ese es el que estamos pagando si estáis en el mercado regulado. Si vosotros en vuestra factura miráis dónde estáis, aparecerá si estáis en el mercado libre o en el mercado regulado. Cada uno está en un mercado. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, cuéntanos, porque claro, dirá uno, yo quiero irme al el que se pague menos. Exacto, exactamente. ¿Cuál es el bueno? Entonces, ¿cuál es el bueno? Esa es una gran pregunta. ¿Cuál es el bueno? Vale, vamos al lío. Entonces, los dos eran distintos y siguen siendo distintos. Bien, ¿qué es lo que tiene el mercado regulado? El mercado regulado lo que tiene, y lo que te decían a ti cuando te llamaban por teléfono, por eso digo yo que yo creo que tengo el mercado libre. A mí hace como 10 años yo estaba trabajando en mi despacho por la tarde y me llamaban por teléfono. Hola, le llamamos de su productora de la electricidad, que es que ahora ha entrado, que ahora tenemos el mercado libre, el regulado. Le vamos a poner el mercado libre, porque el mercado libre es libre. A usted le interesa el mercado libre, ¿verdad? Y yo le dije, no sé, por teléfono, que estoy trabajando, venga, vale. Claro, sí, que normalmente uno no tiene esa información en su cabeza para tomar la decisión correcta. Efectivamente. Entonces, yo creo que estaba en el mercado libre. ¿Por qué? Porque básicamente el que hasta ahora, hasta hace un año, funcionaba mucho mejor y tenía tarifas más baratas era el mercado regulado. El mercado regulado en general era más barato, mientras que el mercado libre era un poquito más caro, ¿vale? Y dices tú, ¿y por qué no está todo el mundo en el regulado? Porque hasta hace un año y hasta hace unos meses
Había otra diferencia entre los dos, y es que el mercado regulado, que es el PVPC, ¿veis que va variando todos los días? Sí. Y va variando hora a hora, porque eso es el resultado de la subasta. Y entonces aquello era un precio que variaba. Y a la gente no le gusta que las cosas varíen. Ostras, me estás poniendo un precio que no sé cuál es, pero varía. Entonces, cuando te llamaban por teléfono y te decían, vámonos al Mercado Libre, en el Mercado Libre básicamente te decían, te voy a poner un precio fijo. Era verdad que era un poquito más alto, pero te estaba compensando, entre comillas, por tranquilidad, precio fijo, déjate de rollo. En los próximos meses, digamos que ahí va a tener una permanencia de 1 o 2 años, si te vas al Mercado Libre. Completamente la misma estructura que las telefonías. Total, o sea, te exactamente. cierro una tarifa y te pongo una permanencia para que no te arrepientas mañana si de repente sube o está mejor en el otro lado. En el otro lado, pero es verdad que en ese Mercado Libre tú tenías como un precio fijo. Y decía, mira, yo sé que todos los meses voy a pagar lo mismo. Hombre, que consumo más, voy a pagar más, pero digo que me va a costar la electricidad lo mismo si estoy en un mercado, si estoy en una factura con el Mercado Libre versus estar en la tarifa regulada. Que la tarifa regulada me va cambiando, ¿vale? Entonces, hasta hace unos meses, hasta antes de la invasión de Ucrania, hasta hace un año, lo suyo era estar en el mercado regulado. Que es verdad que aquello fluctuaba, pero oiga, no eran grandes sustos. Salía a cuenta, exacto. Hasta que de repente empezamos a llegar a final de año, sube el gas, sube los derechos de emisión, luego bajan, no pasa nada, y de repente viene la invasión de Ucrania y hace el coste de la electricidad, ¡pum!, y nos va. Entonces, la gente que estaba en el Mercado Libre dice, uff, menos mal, porque como yo lo tengo fijo... mi precio fijo, a mí no me afecta y estoy viéndolo desde la barrera. Y lo estoy viendo desde la barrera, vale. ¿Qué luego ocurre? Que te vas, estás en el mercado regulado y dices tú, madre mía, qué barbaridad. Madre mía, qué barbaridad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Intentar cambiarme. Entonces empieza a haber un trasvase, hace unos meses, empieza a haber un trasvase desde este mercado con unos precios altísimos, que es el regulado, hacia el otro. Entonces, claro, ese trasvase, ¿tú qué es lo que haces? Tú coges y llamas por teléfono. Y dices, oiga, que me gustaría cambiarme. Y dicen, hombre, efectivamente, sí, súper bien. Además, les voy a poner un precio fijo. Y tú, ostras, un precio fijo, qué guay. Pero, ¿qué precio fijo? Imagínate, te dicen 32. ¿32 qué? 32 céntimos por kilovatio hora el primer año y al segundo año 39. Oiga, ¿y esto cómo se compara con el mercado regulado? Nadie lo sabe. Claro, porque no sabes si te cambias qué va a pasar, si va a ser al final peor el remedio que... Exacto, el remedio que la enfermedad. Habrá mucha gente preguntándose, entonces, ¿qué hago? Exacto. ¿Qué hago? Vale. ¿Tengo que quedar donde estoy? ¿Tengo que intentar irme...? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es mi consejo? En los 3 minutos En los 3 minutos que quedan. ¿Cuál es mi consejo? Se ha complicado todo. Yo creo que vamos a seguir la semana que viene con esto. ¿Por qué se ha complicado todo? Porque aparece una cosa que es el tope al gas. El tope al gas, que es lo que está discutiendo también ahora la Comisión Europea, que nosotros llevamos en España, entre España y Portugal, lo llevamos haciendo desde verano, ha hecho que el precio de venta en el mercado, en las subastas, sea mucho más plano y sea más bajito. Y todo el mundo dice, bien, vale. Pero eso es a costa de decirle a las que producen, espérate tú que vas a recuperar. O sea, es verdad que el precio ha bajado porque artificialmente hemos puesto un límite. Esta gente, las productoras, han dejado de ganar, entre comillas, beneficios. Eso lo recuperan. ¿Cómo lo recuperan? Lo recuperan poniendo un recargo a los clientes. Ese recargo, si tú estás en el mercado regulado, no lo ves. Tú lo miras en la factura y no lo ves, porque aparece dentro del precio de la energía, ¿vale? Si te vas al mercado libre, eso lo vas a ver, pone coste del tope al gas. Pero cuando tú hablas con la distribuidora y le dices, me quiero mover aquí, ella lo que te va a decir por teléfono es el coste de la electricidad. Fijo, a 20 céntimos el kilovatio hora. Lo que no te va a decir es que, on top of that, encima de eso, vas a tener que pagar un coste. De facto, moverse al mercado libre hace que ya no sea un precio fijo. Es verdad que el de la electricidad es fijo, pero tú vas a tener un recargo por el tope al gas mezclado por el hecho de que le estamos poniendo ese tope al gas en el otro. Antonio, y eso hace que sea exageradamente complejo. Eso te iba a decir, que es tan complicado todo. Tengo aquí todas las palabras, nos hemos quedado sin tiempo. Correcto. Tendrás que venir la próxima semana a terminar de explicarnos los términos que nos faltan y a que por fin decidamos, o que cada uno que nos esté viendo decida dónde quiere estar y dónde no. Para la próxima semana, aquí te esperamos. Seguimos martes, aquí. como siempre, a la una. Tengo 10 segundos. 10 segundos, rápido. Hay comparadores.
utilicemos los comparadores que hay en Internet. Os diré 2 de ellos. Pues así que ya todo el mundo emplazado aquí el próximo martes, bueno, todos los días en este Hola Andalucía, pero especialmente el martes a la 1 con Antonio Morales, nuestro experto en economía, que hoy ha hecho ese primer avance de cómo se puede entender un poco mejor cómo funciona el mercado energético, que es bastante complicado, pero hoy algunos datos nos han quedado, algunas pinceladas, y la máquina de la verdad ya se nos va a quedar en nuestra cabeza. Así que, Antonio, nos vemos la próxima semana, si te parece. Sigues ahí preparando tus apuntes y tu discurso, pero exacto. Aquí estamos. Yo creo que más o menos. Sí, más o menos. Y lo que no, al próximo día. Si nosotros nos vamos a ir a publicidad unos minutitos y volvemos para hablar de emprendimiento con Andalucía Emprende. Así que no se vayan, que volvemos en Hola Andalucía.